Eh, Vamos a dar inicio a la clase de hoy, Geoestadística. En esta oportunidad, este curso será dictado por nuestro compañero John Pucuaranga, alumno del noveno ciclo, miembro activo y miembro asociado del SM UNI. Bueno, recordarles a todos ustedes que pueden ir dejando sus preguntas y durante la presentación del ponente va a ser respondida cada una de ellas, ¿no? Para así tener una mejor dinámica en el curso. También mencionarles que se le va a dar permiso para que puedan hablar y formular sus preguntas una vez levantada la mano. Eh, Terminando la presentación, vamos a hacer una foto grupal y bueno, yo espero contar con el apoyo de todos ustedes. Sin nada más que añadir, le doy el pase a mi compañero John. Sí, gracias, Sergio. Voy a presentar mi momento. Ya. ¿Se observa mi PPT, Sergio? Sí, John, sí se observa. Gracias. Ya, buenos días, buenos días con todos compañeros. Bueno, mi nombre es Haider Pucuaranga, soy de la Escuela de Minas. Bueno, en este día, ¿no? Vamos a hacer una introducción al curso de lo que es el curso de geostadística, ¿no? Con el profesor Marín, ¿no? Bueno, voy a empezar diciendo un poco sobre el origen de lo que es la geostadística, ¿no? Bueno, la geostadística surge a partir de los años, más o menos los años 1960, 62, ¿no? Esto con el propósito de predecir las variables en sitios no muestrados, ¿no? Todo esto surge como consecuencia de los trabajos realizados por Sichel entre los años 1947 y 1949 y Trille en 1951, ¿no? Bueno, ahí lo que hace Sichel, ¿no? Es observar digamos, la naturaleza de la distribución de leyes, más que nada de oro, ¿no? En las minas, en la parte sur de África. Lo que hizo fue hacer distribuciones de probabilidades, ¿no? Log normal, y para ello fue desarrollando diferentes fórmulas básicas, ¿no? Para esta distribución. Bueno, ello lo que hizo es permitir, ¿no? Estimación digamos, de reservas, pero haciendo, o sea, tipo un supuesto de que esas mediciones de leyes eran independientes, o sea, no tenían una correlación entre sí, ¿no? Pero, o sea, eso es una clara contradicción, ya que digamos, las leyes de un depósito minero son dependientes, tienen una cierta correlación entre sí. Como sabemos, en un depósito minero hay, digamos, zonas de alta y baja mineralización, ¿no? Entonces, de ahí la solución a ese problema vino lo que es Krige, ¿no? El geólogo Krige, que propuso digamos, un crigeado simple, que es uno de los métodos de estimación lineal, ¿no? En el espacio con mayores cualidades teóricas. Bueno, ya en el año 1962, Materon, ¿no? Que pertenece a la escuela francesa, fue quien diseñó el término de geoestadística, que en los años 70, 1970 y 72, formalizó, ¿no? Un lenguaje riguroso de las observaciones experimentales de la escuela sudafricana, representada, ¿no? Por el doctor Crilley. Bueno, ahí es ahí ya en esos tiempos donde se sentaron las bases de lo que se conoce como la teoría de la variable regionalizada, ¿no? Bueno, acá voy a hablar ahora sobre la estimación de recursos. Bueno, tenemos dos tipos de, ¿cómo se llama?, de estimación de recursos. La estimación global y la estimación local, ¿no? Bueno, en la estimación global, aquí lo que interesa es, más que nada, es estimar la ley media de todo un depósito en general, ¿no? De todo un yacimiento. Mientras que en la estimación local, lo que se hace es aquí es estimar la ley media por bloques, ¿no? O sea, se hace una separación, digamos, ¿cómo se llama? En bloques, así.
de tal manera que se haya la ley media de cada parte, ¿no? Entonces, ello nos va a permitir, digamos, identificar las zonas ricas, las zonas de alta mineralización y las zonas pobres, ¿no? Las zonas de baja mineralización. Bueno, respecto a acá tenemos los métodos tradicionales de estimación de recursos, ¿no? Tenemos tres, lo que es la media aritmética, el método de los polígonos y el método de inverso a la distancia. Bueno, lo que es el método de la ley, de la ley media, ¿no? De la media aritmética, es más que nada estimar la ley media de un conjunto, o sea, de una zona, ¿no? De un depósito. Lo que se hace es promediar las leyes de todos los datos que están dentro de la zona, ¿no? Se hace una sumatoria de todas las leyes y se divide entre el número de leyes, ¿no? Bueno, aquí lo que podemos comentar, ¿no? Es que este método produce malos resultados cuando hay agrupaciones de datos. Por ejemplo, ahí en el ejemplo, ¿no? En la imagen, existe una agrupación de datos en la zona de alta ley. Bueno, usando este método de la ley media, es como si asumiéramos que todos los cuadritos tuvieran la misma ley. Entonces, no funciona para estimaciones locales, ¿no? Ya que la estimación local, como dije, considera a todos los bloques tienen una cierta ley, pero ya con la ley media, o sea, estaríamos dejando sin información algunos bloques, ¿no? Algunos bloques sí tendrían una ley y otras no tendrían ninguna ley, ¿no? Y así no podríamos identificar lo que es digamos, las zonas pobres y las zonas ricas. Respecto al método de los polígonos, eh, tenemos ahí, bueno, aquí lo que se hace es, en cada parte, ¿no? Lo que se hace es asignar, si haya primero una ley de cada bloque, digamos, y luego de ahí lo que se hace es hacer un promedio ponderado, ¿no? Ya sea calculando el área o el volumen de cada bloque, digamos, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es el área por la sumatoria del área por la ley, entre la sumatoria del área total o el volumen por cada ley, entre la sumatoria de cada volumen, ¿no? Bueno, en sí, pero este método es un poco complicado, ¿no? Ya que a veces es un poco complicado hallar, por ejemplo, digamos, el área o el volumen, ¿no? Y más cuando es en tres dimensiones. Entonces esto es un poco, o sea, no es muy, no es muy adecuado para estimaciones locales, ¿no? Porque asigna una misma ley a todos los bloques que están dentro de un mismo polígono. Y bueno, respecto al método del inverso a la distancia, ¿no? Aquí, más que nada, lo que hace es asignar un mayor peso o sea, a las muestras más cercanas que están al centro de gravedad. O sea, estas muestras, los que están por acá, por ejemplo, son los que tienen más peso que los que están más alejados del centro de gravedad, ¿no? Bueno, este método se adapta más a las estimaciones locales que a las globales. Bueno, no tiene un buen uso digamos, en datos agrupados, le da un mayor peso a las muestras cercanas al centro de gravedad, ¿no? No toma en cuenta, por ejemplo, eh, la forma ni el tamaño del depósito. Bueno, en general podemos decir que las leyes que a estas leyes le dan mucho valor, ¿no? O sea, mucho valor le dan a las leyes altas, es decir, las sobreestiman, y a las leyes bajas le hacen, o sea, les subestiman, ¿no? No le dan mucho valor, que digamos. Bueno, respecto a lo que es la geoestadística. Bueno, la geoestadística lo que hace es hacer un estudio digamos, de todo el fenómeno en el que se considere la ubicación de los datos en el espacio, ¿no? En términos mineros, lo que podemos es definir a la geoestadística como, digamos, como la aplicación, ¿no? De la teoría de las variables regionalizadas en la estimación de recursos mineros. Posteriormente voy a hablar de lo que es las variables regionalizadas. Bueno, las variables regionalizadas. Digamos que las variables regionalizadas es cualquier fenómeno, ¿no? Que puede ser cuantificable, que puede ser caracterizado digamos,
por ciertas magnitudes o variables que van variando, que van fluctuando en el espacio o tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nuestra variable regionalizada es una función que nos va a representar, ¿no? La variación en el espacio con una cierta magnitud. Acá, por ejemplo, este z de x nos representaría ¿no? La ley en un punto, en una posición x. Aquí, por ejemplo, ahí observamos, ¿no? Los z de x1, que son las leyes, z de xn, los x1, que son los vectores de dirección, y los h's, que son las distancias entre estos vectores, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos que la ley media, la ley de un mineral. Bueno, esta es una variable regionalizada en el espacio en 3 dimensiones, ¿no? También vemos acá la potencia de una beta, que también es una variable regionalizada, pero en 2 dimensiones. También tenemos la densidad de una roca, la porosidad, el precio de un metal, ¿no? Que también es una variable regionalizada, pero en el espacio, ¿no? En una dimensión, o sea, más que nada el precio varía en función al, digamos, al tiempo. Bueno, lo que es acá tenemos algunos ejemplos de variables regionalizadas en una dimensión, en 2 dimensiones, 3 dimensiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una dimensión, por ejemplo, el z de x puede ser, digamos, una ley, ¿no? Nos puede representar una ley de un metal cualquiera a lo largo de esta galería, por ejemplo, de la galería A' hacia A, ¿no? Eso es en cuanto a una dimensión. Ahora, respecto a 2 dimensiones, como mencioné anteriormente, puede ser la potencia, ¿no? El espesor de una beta, por ejemplo, ¿no? Ahí depende de la posición de x1 y y sub 1, ¿no? En cada punto. Y respecto a 3 dimensiones, ahí puede ser lo que es la ley de un metal, la ley del cobre, por ejemplo, ¿no? De un depósito, digamos, en un punto x1, y sub 1, z sub 1. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Un depósito masivo de óxidos y sulfuros. Bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que es el campo y el soporte. Bueno, lo que es el campo, digamos, es es una zona donde vamos a hacer nuestro estudio, digamos. Vamos a estudiar la variable regionalizada. Para definir bien nuestro campo, o sea, digamos, el campo va a ser nuestros límites, ¿no? Para nuestro estudio. Para ello es necesario utilizar diferentes modelos geológicos, ¿no? Adecuados. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos observar, distinguir, ¿no? Dos campos, la zona de óxidos y la zona de sulfuros en la parte inferior, ¿no? Estos se tratan de manera independiente, ¿no? Bueno, de ahí tenemos lo que es el soporte. El soporte, digamos, es la parte que proviene del campo, ¿no? Es, digamos, el volumen de la muestra que vamos a definir con nuestra variable regionalizada. Generalmente los soportes vienen a ser digamos, los testigos diamantinos, ¿no? Los sondajes, ¿no? Que son caracterizados principalmente ¿cómo se llama? Por su longitud y por su diámetro. ¿No? Aquí, por ejemplo, z de x nos representa la ley del volumen de la muestra, la ley del volumen de la muestra, digamos, en un punto x cualquiera, ¿no? Puede estar acá, puede estar acá, acá, ¿no? Ahí un punto cualquiera. Bueno, ahora lo que es el modelo matemático digamos, de la geoestadística, ¿no? Bueno, para hacer nuestros estudios, tenemos que, o sea, es necesario utilizar un modelo matemático, ¿no? Para ello, la geoestadística lo que hace es utilizar ciertas interpretaciones probabilísticas, ¿no? De la variable regionalizada, utilizando modelos de funciones aleatorias, ¿no? Ahí, por ejemplo, la geoestadística tiene una herramienta básica, lo que es el variograma, ¿no? Que es una función matemática que nos va a permitir estudiar las diferencias entre muestras y en diferentes direcciones, ¿no? Ahí tenemos, esa es la función característica de un variograma, ¿no? Hasta una cierta parte digamos, es una función creciente, y desde ahí ya tiende a ser una función, digamos, constante, ¿no?
Bueno, aquí, ¿no? Algunas características de lo que es ¿cómo se llama? El variograma. Bueno, es una herramienta fundamental de la estadística, ¿no? Tiene diferentes aplicaciones en las ciencias de la Tierra, permite analizar el comportamiento especial de una variable en una zona dada. Bueno, hay dos tipos de variogramas, el variograma teórico y el variograma experimental, ¿no? El variograma teórico lo podemos definir, ¿no? Como esta fórmula. El variograma en una posición h es igual a un medio de la esperanza de la ley en el punto x más h menos la ley en el punto x, todo esto al cuadrado. Mientras que el variograma experimental sería igual a un medio de las diferencias al cuadrado de las leyes en puntos que están a las distancias h. Por ejemplo, acá tenemos algunas, digamos, algunas propiedades del variograma. Nos dice que en el punto h sub 0 es igual a 0. Ahí, por ejemplo, ¿no? Acá en el variograma teórico, cuando reemplazamos h igual a 0, digamos, ¿no? Va a ser z sub h menos z sub h, 0 va a salir, ¿no? Entonces ahí el variograma en en h sub 0 va a ser 0. Ahora, el variograma en cualquier punto h es mayor o igual a 0. Claro, acá como tenemos digamos, un número al cuadrado, va a ser siempre mayor o igual a 0, ¿no? Y acá la tercera propiedad nos dice que el variograma en menos h es igual al variograma en h. Bueno, este variograma, ¿no? Digamos que es una función, es una función, es una función par, ¿no? Como nos acordamos de antes de la academia, por ejemplo, f de menos x es igual a f de x. Digamos que, o sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros tomamos distancia, o sea, por ejemplo, la distancia de z sub 2 a z sub 1, o sea, en módulo, es lo mismo a la distancia de z sub 1 a z sub 2, ¿no? En módulos son lo mismo. Entonces, por ello que el variograma en menos h es igual al variograma en h. Acá, por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? Podemos observar en nuestro variograma experimental, que son digamos, los puntos, ¿no? Los puntos, ¿no? Y mientras que nuestro variograma teórico, digamos que es una especie de una línea de tendencia, ¿no? Que es una línea de tendencia donde va a estar dentro de esos puntos, ¿no? Ese va a ser el variograma teórico. ¿Cómo se llama? De nuestro variograma, podemos identificar tres parámetros principales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el efecto Pepita, que lo podemos denotar como un C sub 0. El efecto Pepita lo que hace es identificar, ¿no? Los errores que se cometen a la hora de hacer muestreos, errores que se hacen en el laboratorio, también los errores que son propios de la naturaleza de la variable, ¿no? Este efecto Pepita se mide digamos, en el eje vertical, ¿no? Donde se ubica el variograma. Esta partecita nos representa el efecto Pepita. De ahí tenemos el alcance, ¿no? Esta distancia en el eje horizontal, digamos, ¿no? Bueno, esta distancia, o sea, el alcance nos dice hasta qué distancia, o sea, estos datos de acá, estos datos guardan una relación entre sí. O sea, mientras la función siga, digamos, siga creciendo, ¿no? Siga siendo una función creciente, una función monótona creciente, los datos van a tener van a guardar una cierta relación. Pero ya a partir de este alcance, ¿no? De esta distancia, tiende a ser una función constante. O sea, aquí ya los datos ya no tienen una relación entre sí, ¿no? Ya se pierde esa relación. De ahí tenemos lo que es la meseta también. La meseta se ubica en el eje, digamos, en el eje vertical, ¿no? Aquí es donde, o sea, a partir de esta altura ya la función también tiende a ser constante. Esos son los tres parámetros que podemos identificar en el variograma. El efecto Pepita, el alcance y la meseta. Bueno, acá tenemos algunos modelos de variogramas, digamos, teóricos, ¿no? Tenemos acá eh, el modelo del efecto Pepita puro, como ya mencioné, ¿no? Cuando el H0,
el variograma es 0. Cuando h es diferente de 0, bueno, toma ya una función constante, ¿no? Este es el modelo del efecto Pepita, cuando la función tiende a ser constante. Bueno, acá tenemos el modelo esférico o de Materón. Bueno, este modelo es uno de los modelos, digamos, más importantes, ¿no? Más importantes, es el que es el más usado, ¿no? Digamos, acá corresponde a una función que tiene un crecimiento gradual, ¿no? De un variograma experimental hasta llegar a la meseta, ¿no? De ahí ya tiende a ser constante. Este modelo tiende a ser representado por esta ecuación, ¿no? Acá nos dice que es el f de h, es, o sea, el variograma, ¿no? Digamos, el lambda sub h, va a ser igual a c sub 1, que es una constante, multiplicado por 3 veces h. El h es la distancia, ¿no? La distancia, digamos, entre una ley 1 y una ley 2. Esa es la distancia, ¿no? Es el h. Entre dos veces el a, que es el alcance, como mencioné anteriormente, menos la distancia entre el h al cubo, entre dos veces el alcance al cubo también, ¿no? Más el c sub 0. El c sub 0, como dije, es el efecto Pepita, ¿no? Esto es o sea, cuando el h, está dentro es mayor a 0 y menor o igual al alcance, ¿no? Ahora, cuando el h es mayor al alcance, va a ser el variograma en ese punto h, va a ser igual digamos, al c sub 0 más el c sub 1. Generalmente esta suma nos da 1, ¿no? 1. Eso es cuando esa distancia es mayor al alcance. Cuando la distancia está entre 0 y es mayor a 0, porque cuando el h es igual a 0, el variograma, ¿no? El variograma vale 0. Entonces, cuando el h es mayor a 0 y menor o igual al alcance, tenemos que usar esta ecuación, ¿no? Y cuando la distancia entre datos, por ejemplo, entre las leyes, es mayor al alcance, el variograma viene a ser el c sub 0 más el c sub 1. Y cuando es igual a 0, es 0. También hay más modelos, ¿no? Pero este es el más importante. Tenemos ahí el modelo como de Trow, el modelo exponencial, el modelo de Gauss. Aquí lo que tenemos es aquí tenemos nuestro variograma, ¿no? Esto es como el cálculo del variograma, digamos, en una dirección, por ejemplo. Aquí el B digamos, representa la distancia, ¿no? La distancia es una distancia, o sea, esta misma distancia es para cada, digamos, entre cada ley, Z1, Z sub 2, Z2 a Z3. Por ejemplo, nosotros cuando queremos calcular, digamos, el variograma cuando la distancia sea igual a B, lo que hacemos es, o sea, tomamos una distancia igual a B, ¿no? Entonces, del Z1, ¿a qué distancia, o sea, qué ley está a una distancia B? El Z sub 2. Entonces, lo que hacemos es, para calcular el variograma a una distancia B, entonces, hacemos las diferencias al cuadrado, ¿no? De Z sub 2 menos Z sub 1, más Z sub 3 menos Z sub 2 al cuadrado, más Z sub 4 menos Z sub 3. Estas son las leyes, ¿no? Al cuadrado, y así hasta Z sub n menos Z sub n menos 1, ¿no? Al cuadrado. Y esto va a ser dividido entre 2 digamos, entre el número de agrupaciones. El n menos 1 me va a representar el número digamos, el número de paréntesis que hay, ¿no? Va a ser z de n menos 1. Ahora, cuando la distancia sea igual a 2b, entonces vamos a tomar desde z sub 1 hasta z sub 3, ¿no? Entonces, para calcular el variograma ahí va a ser de z sub 3 menos z sub 1 al cuadrado, más z sub 4 menos z sub 2 al cuadrado, más z sub 5 menos z sub 3 al cuadrado. Y así hasta z sub n menos z sub n menos 2, ¿no? Acá va a estar el z sub n menos 2 al cuadrado, y eso es entre 2 por n menos, o sea, n menos 2. Esto es el número de paréntesis, de agrupaciones que vamos a tener al momento de calcular el variograma. Entonces acá tenemos ya la función, ¿no? Que nos va a representar para hallar nuestro variograma.
variograma en K sub B va a ser igual a 1 entre 2 por n menos K, número de agrupaciones, por la sumatoria, ¿no? de las diferencias de las leyes, todo esto al cuadrado. Entonces acá tenemos nuestra función, ¿no? que va a representar nuestro variograma para 0, para una distancia B, para una distancia 2B, 3B, va siendo creciente, creciente, ya a partir de más o menos de acá ya tiende a ser una función constante. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? una aplicación de cómo calcular el variograma. Por ejemplo, acá tenemos 5 leyes cualquiera, ¿no? 5, 1, 6, 2, 4. Digamos que la distancia entre cada ley es 20 metros, por ejemplo, ¿no? Digamos que la distancia entre cada ley es 20 metros. O sea, la distancia de la ley de 5 a 1 es 20 metros. De 1 a 6, 20 metros. De 6 a 2, 20 metros. De 2 a 4, 20 metros. Entonces calculamos el variograma para H. O sea, el H va a ser igual a 20 metros, ¿no? H igual a 20 metros. Entonces, como vamos a calcular el variograma para H igual a 20 metros, entonces va a ser de todos los juntos, ¿no? Vecinos. Entonces va a ser de 5 menos 1 al cuadrado, más 1 menos 6, o 6 menos 1 al cuadrado, más 6 menos 2, o 2 menos 6 al cuadrado, más 2 menos 4 al cuadrado, entre 2 por el número de parejas, ¿no? Acá hay 4 agrupaciones, entonces va a ser 2 por 4. Y ese cálculo nos sale 7.625. Ahora, para un variograma para 2H, o sea, para 40 metros, entonces va a ser de 5 a 6, ¿no? De 1 a 2 y de 6 a 4. Esas diferencias entre 2 por el número de parejas, que va a ser 3, ¿no? Ahora, para un variograma 3H, o sea, para 60 metros, va a ser de 5 a 2, de 1 a 4, ¿no? Entre 2 por 2. 2 por 2 por 2 por número de agrupaciones, ¿no? De parejas. Nos da un variograma de 4.5. Y para una distancia de 80 metros, va a ser de 5 a 4, ¿no? Entonces ahí ya sería 5 menos 4 al cuadrado entre 2, 0.5. Entonces ahí ya tendríamos los variogramas para 20, para 40, para 60, para 80 metros. Y eso lo graficamos, ¿no? Ahí tenemos la función variograma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, digamos, hacemos un ordenamiento a estas leyes? Como anteriormente hemos tenido desordenado las leyes, ¿no? Ahora, si lo hacemos, puede ser en orden descendente. Acá vemos, ¿no? 6, 5, 4, 2, 1. O puede ser en orden ascendente, ¿no? 6, puede ser 1, 2, 4, 5, 6. Entonces ahí lo que hacemos es calculamos de vuelta el variograma para una distancia H, para una distancia 20 metros. 6 menos 5 al cuadrado, 5 menos 4, 4 menos 2, 2 menos 1, entre 2 por el número de parejas que es 4, nos sale 0.875. De ahí para la distancia 40 metros, de 6 menos 4, 5 menos 2, 4 menos 1, y entre 2 por el número de parejas nos sale 3.667, ¿no? Variograma para 40 metros. Y así, ¿no? Para el variograma de 60 metros, para el variograma de 80 metros. Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Que cuando nosotros hacemos un ordenamiento de los datos, de los datos que tenemos de las leyes, lo que vamos a hacer es obtener una función, ¿no? Que tiende a ser una función creciente, ¿no? Y esto va a representar nuestro variograma. Cuando nosotros hacemos un orden, ¿no? Un orden ya sea en orden creciente o decreciente de todos los datos que tengamos. Bueno, respecto a la compositación ahora, ¿no? La compositación, digamos que es algo fundamental, algo necesario para hacer nuestra estimación de recursos, ¿no? Digamos que mientras más largo sea el tamaño de nuestros compósitos, menos dispersos, vamos a disminuir la variabilidad entre nuestros datos, ¿no? Que hemos tomado entre las leyes. Entonces, es necesario llevar nuestros compósitos a que tengan una misma longitud, ¿no? Tengan longitudes regulares. Lo que hacemos, o sea, lo que logramos al hacer nuestro compósito es, digamos, hacemos que nuestros datos que hemos tomado sean más reales. En esta imagen, por ejemplo, no observamos una ley para esta distancia, una ley 1,
Para esta distancia, una ley 0.5, para esta distancia de acá pequeña, 2.3, para esta distancia o sea, del sondaje, ¿no? Del cilindro, 0.3, 1.4, 0.6. Y ahí vemos, ¿no? Que, o sea, el 0.3 se aleja demasiado, 2.3, ¿no? O sea, o sea, acá al inicio hay una gran variabilidad, ¿no? Hay una gran dispersión entre los datos que tenemos. Acá, por ejemplo, 0.6, ¿no? De 1.4, de 1.2 se aleja demasiado. Entonces, nosotros al hacer nuestro compósito, digamos, al asignarle un tamaño, digamos, regular al compósito, lo que hacemos es obtener una nueva ley, ¿no? Acá vemos ya las nuevas leyes, 0.7, 1, 1.2, 1%. Entonces ahí digamos que ya estos nuevos valores no varían mucho, ¿no? O sea, ya tienden a estar por ahí, ¿no? No hay mucho margen de error, ¿no? 0.7, 1, 1.2, 1. No es como el anterior, ¿no? Que antes, sin realizar los compuestos, eran de 0.3 a 2.3, o sea, había una gran variabilidad. Ese es el principal objetivo del compósito, ¿no? Hacer que nuestros datos que tengamos tengan, digamos, valores los más reales posibles. Entonces, ¿cómo calculamos estas leyes, digamos, de acá? 0.7, 1%, 1.2, ¿no? Lo que hacemos es hacer digamos, un promedio ponderado, ¿no? Lo que hacemos, por ejemplo, acá en esta imagen, para hallar la ley 3, lo que hacemos es multiplicar esta distancia, este Z1, por esta ley 1, esta distancia de acá abajo, que es Z2 por la ley 2, entre la sumatoria de esta distancia. Eso me va a representar digamos, la ley de esta parte, de este sondaje. Aquí ya estas tres partes del sondaje tienen una misma distancia, ¿no? Entonces ahí tenemos un promedio generalizado, que va a ser la sumatoria de las alturas de los sondajes por su ley, de la sumatoria de las alturas de los sondajes, ¿no? Aquí tenemos un problema. Bueno, primero para hacer este problema, quería decir que, o sea, para nosotros, ¿cómo nosotros podemos, digamos, cómo podemos eh, hallar la longitud, ¿no? Del compuesto, digamos. O sea, cómo nosotros podemos hallar esa longitud, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando tengamos o sea, una gran cantidad de datos, ¿no? De leyes con sus diferentes tamaños, lo que podemos hacer es tomar una media de todas esas longitudes, ¿no? De las muestras. Y con eso hacer nuestro compósito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este problema que tenemos? Lo que tenemos o sea, un testigo digamos, con pocas muestras, entonces, cuando vemos que hay, digamos, longitudes, ¿no? Que se van repitiendo, ¿no? Acá vemos 1, 1, 2, 2, 2, 0.8, 0.5. Lo que vamos a hacer es graficar, ¿no? Graficar un histograma. Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos nuestro histograma ya, ¿no? Para 0.5 solo hay una vez, o sea, solo se repite una vez. 0.8 solo una vez. Para una distancia de 1 metro solo hay 2 veces. Para la distancia de 2 hay 3 veces, ¿no? O sea, esto es el que se repite más veces, digamos, ¿no? Entonces ahí digamos que nuestra moda, o sea, la longitud de nuestro compuesto será 2 metros. A partir de ya hallado o sea, de ya hallado cuál va a ser nuestra longitud de nuestro compuesto, ya podemos compositar las leyes, ¿no? Entonces aquí ya esto lo he dibujado así, una especie de un sondaje, ¿no? Con los datos anteriores que hemos tenido. De acá, ¿no? Con 1.2, 0.8, 0.5, 0.2, 0.7, 1.3. Entonces acá, ¿no? Ya tenemos esta ley 1.2 y tiene una longitud de 1 metro. Pero nosotros hemos definido que nuestro compósito, o sea, el tamaño de nuestro compósito iba a ser ¿cómo se llama? 2 metros, ¿no? Entonces acá ya tenemos 1 metro. Entonces nos faltaría acá 1 metro, ¿no? Acá.
Entonces, o sea, de esta ley 0.8, tomamos esta parte y esta parte nos quedaría. Entonces, entonces de toda esta longitud de 2 metros, vamos a hallar una ley, ¿no? ¿Cómo le hallamos esa ley? Vamos a hacer pues, la multiplicación, ¿no? De 1 metro por esta ley, 1.2 más 1 metro acá que nos falta para llegar para llegar al tamaño de nuestro compuesto por esta ley 0.8. Entonces, y eso lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Y ahí obtenemos una ley. Para la otra ley, para el otro compuesto de acá, tenemos de vuelta 2 metros. Acá tenemos 1 metro, ¿no? Que nos queda. Quédate ahí. Tengan cuidado con su audio, por favor, compañeros. Ya, continúa ya. Ya, entonces acá tenemos acá tenemos 1 metro, ¿no? 1 metro de esta parte de este sondaje de la ley 0.8. Ahora acá tenemos 0.8 metros. Entonces ya tenemos 1 más 0.8, 1.8 metros. O sea, nos faltaría 0.2 metros, ¿no? Entonces de esta ley de 0.2 tomamos acá una distancia de 0.2 metros. Entonces, ¿cómo hacemos? Multiplicamos, ¿no? La formulita la tenemos en la parte inferior, ¿no? 1 por 0.8 más 0.8 por esta ley 0.5 más 0.2 por esta ley 0.2 y eso lo dividimos entre 2 metros. De ahí obtenemos, haciendo esas multiplicaciones, obtenemos la ley de esta parte, ¿no? La ley 2. Esta es la ley 1. De ahí el mismo procedimiento, ¿no? Para esta parte. Acá tenemos 0.8, entonces acá tendríamos 1.8. Como ya hemos tomado entre 0 y 0.2, entonces acá de esta distancia de 1 metro de esta ley 0.7, nos faltaría acá 0.2. Y eso también hacemos multiplicación de 2 por 1.8 más 1 por 0.2 y multiplicamos en 2 metros. Y así obtenemos la ley 1, la ley 2, la ley 3, la ley 4 y la ley 5, siguiendo ese mismo procedimiento. Aquí ya tengo ya digamos, los cálculos, ¿no? De estas leyes. Nos sale la ley 1, la ley 2.62, la ley 3.25, la ley 4.96, la ley 5.3. Entonces, como ya tenemos estas leyes, lo que podemos hacer es hacer nuestro variograma, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, como acá los sondajes ya están separados 2 metros, podemos calcular, ¿no? Para el variograma, para un h, digamos, igual a 2 metros. ¿No? Y eso va a ser la diferencia de esto, de 1 menos 0.62 al cuadrado, más 0.62 menos 0.25 al cuadrado, más 0.25 menos 0.96 al cuadrado, más 0.96 entre menos 1.3 al cuadrado, ¿no? Y eso va a ser entre 2 por el número de parejas, ¿no? Y así, ¿no? Va el variograma para h igual a 4 metros, para el variograma para h igual a 6 metros, ¿no? Variograma para h igual a 8 metros, así como eso es como nos pide el problema, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los variogramas. Nos sale el variograma para 2 metros, 0.11, para 2 metros, para 4 metros, perdón, 0.30, para 6 metros, 0.12, para 4 metros, para 8 metros, 0.0005, y ahí tenemos, ¿no? Nuestro variograma. Y es así como podemos resolver el problema. Ahora tenemos aquí una distribución log normal. Bueno, esta distribución, ¿no? Es importante que la estudiemos, ya que la mayor cantidad de variables de la ciencia de la Tierra usan una distribución log normal, ¿no? Esta distribución se caracteriza porque presenta un mayor rango de variables con valores bajos, ¿no? En esta imagen podemos observar, por ejemplo, una mayor cantidad de datos para valores bajos, ¿no? Y una menor cantidad de datos para valores altos. O sea, mientras más se aleja, va tomando pocos valores, ¿no? Eso es la importancia de esta distribución log normal. Bueno, su aplicación, ¿no? Lo podemos aplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá podemos definir el x1, el x2, x3, hasta xn, van a representar, ¿no? Nuestras leyes. Entonces, las leyes de un depósito mineral, ¿no? Es con una distribución log normal.
Ahora, si lo aplicamos una transformación logarítmica a estas leyes, vamos a obtener, ¿no?, lo que es el logaritmo natural de x1, el logaritmo natural de x2, el logaritmo natural de x3, y así, ¿no?, hasta el logaritmo natural de xn. Y o sea, estos nuevos valores que vamos a obtener, porque de acá vamos a obtener un número, ¿no? Lo vamos a representar, lo vamos a asociar a un y sub 1, a un y sub 2, a un y sub 3, hasta un y sub n. Ahora, para esta fórmula, la fórmula que representa esta distribución log normal viene a ser de la siguiente manera: f de x, ¿no? Acá esto es x, también puede ser y, porque, o sea, si acá le ponemos f de y, entonces acá ya va a ser y, ya no va a ser logaritmo natural de x, sino va a ser y menos alfa. Entonces, cuando es f de x va a ser 1 entre la raíz de 2pi por beta, ¿no? Lo que es aquí, beta nos va a representar la media de las variables y, o sea, la media de los logaritmos de x1, x2, x3, xn, ¿no? No, disculpa, el beta va a ser la desviación de estos logaritmos, de x1, x2, x3, xn. El alfa es lo que nos representa, ¿no? Este alfa es la media de los logaritmos de x1, x2, ¿no? Es el alfa. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el alfa, que es la media, y el beta, que es la desviación de y la media de los y. Bueno, acá tenemos la teoría del límite central. Digamos, esta teoría fue desarrollada por Lapone y Yob, quien demostró que al estudiar el teorema, las muestras que seguían una distribución normalizada, o sea, todas las muestras que seguían una distribución normalizada, cumplían como, o sea, al realizar digamos, su histograma, nos salían tipo una campana de Gauss. Una campana de Gauss. Aquí, como ya dije anteriormente, ¿no?, cuando es f de y, acá se reemplaza por y, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Acá era, acá era, acá era beta, ahora acá es la desviación de y. Acá era alfa, ahora acá va a ser el mu sub y, ¿no? Y así, ¿no? Aquí podemos obtener, por ejemplo, una relación, ¿no?, del mu sub x es igual al épsilon, al mu sub y, más un medio, que es la desviación de y al cuadrado. Abajo tenemos la desviación de x al cuadrado igual a e por 2 veces la media de los y, ¿no?, que son los logaritmos naturales de x1, x2, más la desviación, ¿no?, de los y, que son la logaritmos de x1, por el epsilon multiplicado por elevado a la desviación, ¿no?, de los logaritmos menos 1. Y aquí tenemos digamos, el mu sub y, ¿no? Esto ya es el y en función de los x. Acá también, o sea, la media en función de los x, de las leyes, ¿no?, que están x1, x2. También acá tenemos la desviación en función de las leyes, ¿no?, de la desviación y de la media. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice que tenemos un yacimiento de pórfido de una mina cualquiera, ¿no? Nos dice que tiene una ley promedio, o sea, una media, ¿no? Una media de 3, con una desviación estándar de 0.7 de cobre. Nos dice que grafiquemos la función de distribución de las leyes de cobre. Entonces, como ya tenemos el mu sub x, tenemos la desviación de x, acá, ¿no?, con ayuda de esto, ¿no?, como el mu es el alfa y la desviación es el beta, entonces reemplazamos, ¿no? Va a ser mu sub x, va a ser es el epsilon elevado al alfa más beta al cuadrado entre 2. Y en la parte inferior tenemos la desviación de x al cuadrado, va a ser o sea, el epsilon a 2 veces mu sub y, que el mu, dicho, es el alfa, 2 veces alfa más esto, ¿no? O sea, es la misma fórmula acá, ¿no? Acá está en función de alfa y beta, acá está en la media y la desviación. Y bueno, acá tenemos entonces, dos ecuaciones. Nuestras variables que tenemos que hallar son el alfa y el beta, entonces sí se puede resolver, ¿no? Y ahí despejando, resolviendo, que hallamos que el alfa sale 1.072, el beta nos sale 0.130. Acá tenemos entonces la media, ¿no? O sea, tenemos la media de los logaritmos de x1, de los x2, x3, ¿no? Hasta xn. Y también tenemos la desviación de los logaritmos. Entonces ya hallado el alfa y el beta,
podemos graficar, ¿no? Graficar nuestra función log normal. Esto se puede graficar con ayuda del Excel, ¿no? En el Excel hay una función que se llama distribución log normal, ¿no? En ahí te solicita los puntos, te solicita, ¿no? Primero el X, después te solicita el alfa, después te solicita el beta. Como ya tenemos estos tres, o sea, acá primero el X lo hacemos, o sea, lo hacemos arbitrariamente, no tomamos valores arbitrarios. Ya el alfa y el beta sí son ya valores que se hallan, ¿no? Entonces, eso lo ponemos en el Excel, ponemos igual distribución log normal, ponemos estos tres parámetros y nos arroja esta gráfica, ¿no? Acá, como hemos dicho anteriormente, que para valores pequeños hay un mayor rango de valores y para valores mayores hay, digamos, casi cero, ¿no? O sea, pocos valores. Ahora, acá tenemos lo que son digamos, los números aleatorios, ¿no? Estos números los podemos definir, ¿no? Como ya sea R1, R2, R3, hasta R sub n, ¿no? Estos números randoms están o sea, entre su dominio, ¿no? De 0 a 1. Todos estos números, estos números randoms tienen digamos, digamos, la misma probabilidad de ser escogidas, ¿no? Ahora, cuanto mayor números random tengamos, nuestra media se aproxima a 0.5 y la varianza a 1.2. Bueno, nuestra función f de x es una función constante, ¿no? Y es 1 entre b menos a. A ver, ¿cómo demostramos que sale 0.5, ¿no? Esto se demuestra, ¿no? Reemplazando esto acá en esta función. Por ejemplo, acá, a ver, algo borroso, ¿no? La integral, por ejemplo, de a a b podemos hacer. El f de x, como es 1 entre b menos a, sale, ¿no? Parte izquierda. O sea, va a ser 1 entre b menos a, digamos, ¿no? Entonces acá me va a quedar el a, b, el x, nada más, porque el otro ya salió, ¿no? Entonces esto me va a quedar como 1 entre b menos a, esto es x al cuadrado entre 2. Estoy haciendo la integral de a a b, ya yo obtengo una diferencia de cuadrados. 1b menos a, voy a sacar b menos a digamos, entre b más a, ¿no? Al cuadrado. Esto podemos cancelarlo. Al final me va a salir que la media es igual a más b entre 2, ¿no? Entonces, el máximo valor que puede tomar a es 1 y el mínimo es 0, ¿no? O sea, ahí podemos aproximar a 0.5. Y lo mismo, para hallar la varianza. Bueno, la varianza se puede calcular como de esta forma. Aquí, o sea, esta media, acá es un mu sub i. Y acá es x a la i, ¿no? Cuando es 1 va a valer 1, cuando es 2 va a valer 2, x al cuadrado. De esto va a ser como, acá va a ser un mu sub 2, la media de segundo grado, menos, esta es la varianza, para hallar la varianza. Va a ser varianza, o sea, va a ser igual a mu sub 2 menos el mu sub 1 al cuadrado. Este mu sub 1 ya lo tenemos, ¿no? Que es a más b entre 2. Es a más b entre 2. Pero este mu sub 2, resolviendo la integral, va a ser, ¿no? O sea, el a entre b, como el u menos b entre menos a va a ser que sigue. Y acá va a ser como mu sub 2 va a ser x al cuadrado, reemplazando. Como es mu sub i, es igual a x sub i acá, ¿no? Va a ser x al cuadrado, va a ser. Entonces la integral de x al cuadrado, vamos a obtener x al cubo, ¿no? Entre 3 evaluado de a b. Y esto al final vamos a obtener, haciendo esto vamos a obtener que es a al cuadrado más ab más b cuadrado entre 3, ¿no? Y esto, o sea, ya tengo el mu sub, esto es el mu sub 2. Y como ya tengo el mu sub 1 al cuadrado, o sea, lo voy a restar a esto, ¿no? O sea, a más b entre 2 al cuadrado. Y lo que voy a obtener de esto es que me va a salir b menos a al cuadrado
entre 12. Y como, o sea, el máximo valor que puede tomar B es 1, el A 0, al final me sale 1 entre 12. Y eso es la varianza. Y ahí ya está ya la media, 0.5. La varianza, 1.1 entre 12, un doceavo. Bueno, acá tenemos su aplicación de los números randoms, ¿no? Acá para hacer nuestra simulación, por ejemplo. Acá lo que hacemos es tenemos y menos el mu sub y, que es el alfa, abajo la desviación que tenemos el beta, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de los números randoms menos el número de randoms por la media, ¿no? Por la media de randoms entre la desviación estándar por la raíz cuadrada de los números randoms. Acá despejando, ¿no? Como esto es alfa y esto es no, esto es alfa, claro, y esto es beta. Despejando, ¿no? Vamos a tener y es igual a beta por esta expresión, la sumatoria, ¿no? De randoms por menos el número de randoms por media. Todo esto más el alfa, ¿no? Pero como hemos dicho anteriormente o sea, anteriormente nosotros hemos dicho que cuando hemos obtenido nuestros x1, x2, hemos dicho que le hemos hecho una transformada, ¿no? Lo hemos transformado a logaritmos. Entonces hemos dicho ahí que nuestro y era logaritmo de x, ¿no? De ahí despejando el x, podemos decir que el x es igual a e sub y, y eso lo obtenemos acá. Bueno, aquí tenemos un algoritmo de Python, ¿no? Para poder hallar los randoms y a partir de ahí obtener las leyes, ¿no? Ahí, por ejemplo, ponemos el número aleatorio, ¿no? Le ponemos el int, que es, ya que el número aleatorio es que nos va a pedir el software, va a ser entero. Entonces ahí ponemos la cantidad de números, de ahí cantidad de leyes también lo ponemos como int, input, cantidad de leyes, la media float, ¿por qué? Porque va a salir un número decimal, ¿no? De ahí tenemos la desviación, también va a ser un número decimal. De acá ponemos una lista que va a ser en corchetes para donde vamos a ir almacenando todas nuestras, digamos, nuestras leyes, ¿no? Acá tenemos la media, 0.5, como eso lo he demostrado, ¿no? Cuando tenemos gran cantidad de datos, la media va a ser 0.5. La desviación, ¿no? La desviación va a ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Como la varianza hemos demostrado que sale 1 entre 2, la desviación va a ser la raíz cuadrada de 1 entre 2. Hoy se pone como mat.s/t. Y acá tenemos el beta, ¿no? Ese es el beta, esa es la fórmula que nos va a permitir hallar el beta. El a, esa es la fórmula, el mat, logaritmo, ¿no? De Poe, que es la raíz cuadrada de la media, entre la raíz cuadrada ¿no? de la media también, al cuadrado, y eso nos va a arrojar el alfa. De ahí lo que hacemos es, con el for, lo que hacemos es creamos una sublista, también donde vamos a almacenar ahí en los corchetes nuestros datos. Ponemos inicialmente una suma igual a 0. De ahí lo que hacemos es con otro for i, dentro del for j, lo que hacemos es hacer un generador, ¿no? Random. Y este random lo que nos va a hacer es generar los números random, ¿no? Que va a estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces ahí ponemos acá suma, va a ser igual a suma más generador. O sea, digamos que el generador nos sale, no sé, 0.1. Y la suma al inicio va a valer 0. Entonces acá 0 más 0.1, nos va a salir que la suma va a ser 0.1, ¿no? Y así, ¿no? Vuelve a un ciclo. Entonces la suma va a ser 0.1. Ahora digamos que el generador del random sale, no sé, 0.2. Entonces ahora la suma va a valer la suma, entonces ahora va a ser como la suma anterior nos salió 0.1, reemplazamos acá 0.1 más el random que nos ha salido 0.2, va a ser 0.3, ¿no? Y así hasta, va a seguir repitiendo hasta que llega el número de números aleatorios que hemos puesto al inicio. Acá tenemos el y, ¿no? Esta expresión representa, ¿no? A esta expresión que hemos puesto acá. A esto. Y el x es esta expresión, ¿no? De acá. De ahí tenemos una sublista donde con ayuda del append vamos a ir agregando. Y de ahí ponemos este algoritmo donde nos va a permitir o sea, todos los datos, este algoritmo nos va a permitir hallar las leyes, ¿no? Y esto se va a almacenar en un Excel. A ver, voy a compartir el Excel. Voy a compartir ¿cómo se llama? ¿Dónde está el Python?
Acá está. Ahí. Acá están viendo el código, ¿no, compañeros? Sí se puede ver, John. Ya, lo voy a correr ya. Acá nos pide la cantidad de números. No sé, pongamos de, por ejemplo, 400, 500, ¿no? Cantidad de leyes, 500. Acá de la media, y acá teníamos un ejemplo, creo. El PPT. Nos decía la media 3. Sí, a ver, 500, 500, 3, una desviación de 0.7. Y ahí, ¿no? Acá lo que se hizo es, ya se guardó, ¿no? Acá en la carpeta, ¿no? Acá nos creó una carpeta recién, ¿ves? Un archivo. Como pueden observar acá, 10 y 4, recién se creó. Y esto, ¿no? Que se crea todas estas 500 leyes que hemos puesto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ahora, como hemos dicho anteriormente, que todos esos valores normalizados, lo que hacen es representar eh, una campana de Gauss, ¿no? Y eso vamos a hacerlo ahorita. Seleccionamos todos los valores, lo que hacemos es, lo insertamos, ¿no? En unos gráficos, en un histograma. ¿Dónde está el histograma? Acá está. Y ahí está, ¿no? Y ahí está, tiene la forma de una campana de Gauss, ¿no? Estos valores que hemos hallado. O sea, para valores pequeños hay una gran cantidad de datos, y para valores grandes, ¿no? Hay una gran cantidad de valores, ¿no? Ahora, lo cierro ahora. ¿Dónde está mi esto? Perfecto. Que me quedé. Ya para ir terminando, ¿no? Lo que tenemos acá es ¿cómo se llama? ¿No? El plugin de Materón. Bueno, esta técnica, ¿no? Del plugin de Materón es técnica de estimación, considera variables que están dentro de una aureola de influencia, ¿no? Es así que, o sea, teniendo algunos datos medidos, o sea, podemos hallar una nueva variable, que puede ser en el centro, por ejemplo, ¿no? A partir de esos tres datos que se han medido, podemos hallar una nueva ley en el centro, ¿no? Para ello, cumple digamos, algunas condiciones, ¿no? Nos dice que la sumatoria de pesos, para hallar esta nueva variable, tiene que ser igual a 1. También podemos hallar lo que es la varianza, ¿no? Que viene a ser igual a la sumatoria de los pesos por los variogramas. Variogramas o sea, variogramas en dirección digamos, variograma en dirección de este X, o sea, entre los datos que tenemos, ¿no? Variogramas de X1 a X2, más el peso por el variograma de X2 a X, digamos, acá hay un X3 a X3, por la variograma de X3 a X1, ¿no? Más el mu. El mu sub 0 digamos, una variable que se pone para poder resolver nuestra ecuación, ¿no? Posteriormente voy a mencionarlo. Y este variograma en el mismo punto es 0, ¿no? No, esto es 0. Entonces, al final nos va a quedar solo la sumatoria de pesos por los variogramas, el mu, que es la varianza. Bueno, para poder nosotros estimar, digamos, una variable acá en el centro, lo que hacemos es hacer es una multiplicación, ¿no? Del peso. Por ejemplo, para hallar esta nueva ley acá en el centro, lo que hacemos es multiplicar el peso por la ley. El peso 2 por la ley 2, por Z2. Así, ¿no? Y hasta un peso sub n por la ley sub n.
Después, ahora acá voy a hacer digamos, un ejemplo, ¿no? Una aplicación del Kriging de Matrón. Por ejemplo, acá en este problema nos dice estimar, ¿no? La ley del plomo en el centro del bloque, en esta parte, en el centro, en el punto X sub 0. Nos dice que nuestro variograma tiene la forma, o sea, pertenece a un tipo de variograma esférico, ¿no? Nos da para ello el pepita, como hemos dicho, el C sub 0 es el pepita, 0.2. El C sub 1, que es una constante, 0.8. El alcance, que es 70 metros. Para ello nos da, digamos, tres leyes, tres datos. Tenemos el X1, que tiene una ley de 4%, el X2, que tiene una ley de 2%, el X3, que tiene una ley de 10%. Ahí tenemos también sus posiciones, ¿no? En el espacio, para el X10, 0, 0, 0, 15, 0 para X2 y 0, 0.20 para X3. Ahora nosotros queremos la ley en el punto 0.00. Ahí tenemos que hallar un Z sub X 0. Entonces ahí como nos dice el variograma esférico, entonces hallamos, ¿no? Esto es la fórmula, ¿no? del variograma esférico. Ahí tenemos el C sub 0, la pepita, más el C sub 1 por, como he dicho, 3 veces el H, que es la distancia entre los puntos de datos que tenemos, entre 2 veces el alcance, menos H al cubo, la distancia, entre 2 veces el alcance al cubo. Esto, como he dicho, es para mayor a 0 y menor o igual al alcance. Y cuando el H, o sea, cuando la distancia es mayor al alcance, va a ser C sub 0 más C sub 1, ¿no? Y en este caso, C sub 2, C sub 0, que es 0.2, y C sub 1, 0.8, nos sale que esto es 1. Y para un H igual a 0, nos sale 0. Entonces, reemplazando digamos, nuestros valores, acá pondríamos 0.2, que es la pepita, 0.8, más 3 de H, 70, el 2 por 70 acá el alcance, más 2 por 70 el cubo este alcance también. O cuando la distancia es mayor a 70, nos sale el variograma 1, ¿no? Y cuando es 0, cuando la distancia es 0, 0. Entonces acá con ayuda de esta ecuación, lo que vamos es poder hallar los pesos. De tal manera que una vez ya hallado los pesos, vamos a poder hacer nuestra estimación lineal, ¿no? De Kriging. Vamos a poder hallar la ley en el punto X sub 0. Aquí ponemos un mu sub 0. ¿Por qué? Porque este mu sub 0 es lo que me va a permitir resolver la ecuación, ¿no? O sea, el mu me va a permitir tener una ecuación digamos, de orden n. O sea, ya no va a ser, sin el mu puede ser un orden de 3×4, 4×3, pero ya con el mu lo que hago es tener una ecuación de orden n, ¿no? O sea, puede ser una ecuación de 4 variables, 4 incógnitas, ¿no? Y como he dicho acá anteriormente, la sumatoria de pesos va a ser igual a 1. Entonces, ahora acá tenemos, ¿no? Resolviendo. Primero, en esta parte, lo que hacemos es poner digamos, las posiciones en el espacio. Como yo quiero en el punto 0, en el centro, voy a poner para 0, 0, 0, y esta ley que no conozco, no desconozco, yo quiero hallar esta ley. Ahora tengo el punto 1, está en el X10, Y0, Z0, tengo una ley de 4%. Para el X2, que está en el punto 0, 15, 0, tengo una ley de 2%. Para para un X3, que tengo una ley de suposición, ¿no? 0x, y0 y z20, tengo una ley de 10%. Ahora, lo que hacemos es primero hallar la matriz H. Como he dicho, el H representa la distancia. La distancia, primero acá nos dice la distancia entre 0 y 0. O sea, en este punto, ¿cuánto es la distancia? 0. Ahora, la distancia del punto 0, de este punto a 1. ¿Cuánto es la distancia? 10 metros acá. O sea, solo va a ser como todo acá es 0, todas las x, y, z 0, y acá solo tengo 10, va a ser 10. Ahora, la distancia de 0 a 2, claro, acá también tengo 0, va a ser 15 metros. La distancia acá de 0 a x3 va a ser 20 metros. Y digamos, esta misma distancia va a ser lo mismo para acá, porque es la distancia de 0 a 1, 0 a 2. Ahora, la distancia, tengo acá, me pide la distancia de 1 a 1. O sea, la distancia en este punto también es 0. La distancia en el punto 2, 2, 0. La distancia en el punto 3, 3, 0.
Entonces ahí tengo 0, 0, 0. Ahora me pide la distancia de 1 a 2. La distancia de 1 a 2. ¿Cuál es esta? Prácticamente sería, digamos, esta diagonal. Esta diagonal sería la distancia de 1 a 2. Entonces, ¿cómo hallo eso? Hallo restando, ¿no? 10 menos 0 al cuadrado, más 0 menos 15 al cuadrado, más 0 menos 0 al cuadrado. Todo eso le saco a la raíz, me sale 18.03. Es la distancia de 1 a 2 es lo mismo que la distancia de 2 a 1. Entonces, esta es la misma distancia. Y así, ¿no? De ahí ahora la distancia me pide acá la distancia de 3 a 1. La distancia de 3 a 1. La distancia de 3 a 1 también lo calculamos, sale 20. De ahí teniendo ya hallado las distancias, lo que hallamos es los variogramas, ¿no? Como ya dije, cuando aplicamos la ecuación, cuando, cuando la distancia es menor al alcance, en este caso el alcance era 70 metros, 70 o 80, 70 metros, ¿no? Ya, entonces, pero acá todas las distancias son menores a 70, entonces solo nos vamos a centrar en la primera parte. Pero claro, también hay distancias que el h vale 0, entonces el variograma va a ser 0. Cuando la distancia es 0, acá nos sale el variograma 0, 0, 0, 0, 0. Y ahora acá, por ejemplo, cuando nos dice cuál para la distancia, acá ¿no? Con el variograma 0 a 1, reemplazando en la ecuación 10, o sea, reemplazando la ecuación, acá en esta ecuación 10 metros, 10 metros, 10 metros, obtenemos ¿no? 0.370. Entonces, en esta ecuación, lo que hacemos es reemplazar solo el h, ¿no? Porque ya tenemos allá acá el h, reemplazamos y podemos hallar nuestra matriz de los variogramas. Entonces, ya obtenido estos valores, lo que hacemos es representar en esta ecuación, ¿no? Acá tenemos el peso 1 por el variograma de 1 a 1. El variograma de 1 a 1, ¿cuánto es? 0. Claro, 0. El peso 2 por el variograma de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, me sale 0.502. Y así, ¿no? Para el variograma lambda 3, por el variograma de 1 a 3, 0.534. Y acá el variograma de 0 a 1, o sea, el variograma del origen hacia el dato 1 que tenemos, a esta ley. El variograma de 0 a 2, o sea, el variograma de 0 a esta ley. El variograma de 0 a 3 de esta ley. Y así, ¿no? Vamos resolviendo. Entonces acá tenemos ya nuestra ecuación. O sea, esta parte de acá lo llevamos tipo a una especie de matriz, ¿no? Entonces acá tenemos ya nuestras matrices con sus coeficientes. Estas son las variables que queremos hallar. Lambda 1, lambda 2, o sea, el peso 1, peso 2, peso 3. Y el mu, ¿no? Que solo es una variable que hemos puesto solo para que se pueda calcular la ecuación. Porque si no, saldría de orden 3 por 4. O sea, no se podría resolver. Y esto lo igualamos a los variogramas, ¿no? Este es el variograma 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3, y acá ponemos 1. Entonces, como ya tenemos esto, lo que podemos hacer es multiplicar por su inversa, ¿no? Multiplicamos por la inversa en la izquierda, a esta ecuación, esto lo multiplicamos por su inversa, la misma inversa lo multiplicamos por esto, entonces, y ahí, ¿no? Obtenemos ya, eso es matemática, ¿no? Pues multiplicamos, ¿no? Y ahí obtenemos ya los pesos, como pueden observar acá, los pesos ya se han hallado, lambda 3, lambda 1, el mu. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pedía la ley en el centro, ¿no? Como hemos dicho, la ley se multiplica, la ley en el centro se halla multiplicando el peso por la ley, el peso por la ley. Entonces, como ya tenemos acá los pesos, entonces acá tenemos peso 1, 0.483. Acá multiplicamos por 4. Más 0.319 multiplicamos por 2. Más el peso sub 3, 0.197, multiplicamos por 10. Y eso nos saldría o sea, ya el problema se ha resuelto, ¿no? Nos saldría 4.53%. Eso es la ley en el centro, ¿no? X sub 0, el centro del bloque. Bueno, muchas gracias compañeros por su atención. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias, John. De verdad, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y pues me parece que no nadie ha comentado nada. Entonces procederé a pues hacerte llegar el certificado
como muestra de reconocimiento. A ver, ¿podrías dejar de compartir pantalla, por favor, John? Eh, Sí, por favor. ya. Aquí está. Listo. A ver. Esto es como muestra de reconocimiento y agradecimiento por parte de nosotros, ¿no? Por tu valiosa participación en los cursos intersemestrales, dictando el curso de geostadística. Bueno, sin otro particular, nos despedimos, pero sin antes reiterarles nuestro aprecio y consideración. Me estoy olvidando de algo, por favor, no, todavía no estoy bien, chicos. No sé si me podrían apoyar con una foto grupal de todos nosotros. A ver, voy a dejar de compartir. A ver. Ya los tomé. Parece. Todos estos datos que hemos hecho lo pueden encontrar en el Gringeo, en la página. Ahí en el Facebook buscan Gringeo. Ahí está encuentran el Drive. Ahí voy a subir el PPT, el, el Excel, los cálculos del Kriging, también el código de Python. Ahí en Gringeo, en Facebook ponen Gringeo y ahí va a haber un link de un Drive y ahí entran. Ahí pueden descargarlo. Ahí también hay exámenes pasados para los que recién van a llevar el curso de geostadística, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, John. John, ahí te están preguntando, ¿cómo se calcula la longitud de compositación para un modelado geostadístico? Bueno, ahí lo que he mencionado, ¿no? Cuando tenemos una serie cuando hacemos los sondajes, vamos a obtener diferentes tamaños. Lo que hacemos es ahí, por ejemplo, tomar una media de todas esas longitudes de, o sea, de todas las leyes, vamos a tener un cierto tamaño, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es tomar una media de esas longitudes y a partir de eso ya podemos compositar con esa longitud nueva y hallarlas con el promedio ponderado, como dije, ¿no? O sea, la longitud por la ley, entre la sumatoria de longitudes y ahí podemos obtener la ley. También, ¿qué errores se puede generar por el kriging arbitrario? Bueno, ahí por lo que conozco del kriging, que hasta el momento es uno de los, digamos, uno de los mejores, estimadores lineales, ¿no? Con los que podemos hallar la ley, por ejemplo, la ley en un centro, ¿no? O sea, respecto al error, a ver, ¿qué te puedo decir? Pero es uno de los mejores estimadores, ¿no? Que nos puede ayudar a hallar la ley de una nueva variable. Ahí para el compañero Gringeo dice, eso en el Facebook pones Gringeo y ahí sale la página de Gringeo y ahí hay un link de Drive y ahí encuentras vas a encontrar el PPT y el código de Python. Está bien, John, muchas gracias por todo. Realmente esperamos contar con tu participación más adelante, en otra oportunidad. Y pues a todos los presentes en la sala Zoom y Facebook, muchas gracias también. Eso sería todo. Muchas gracias, compañero.